Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a estudiar hoy el último mandamiento. Estamos ya terminando la parte moral del catecismo de la Iglesia Católica. Empecemos con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a estudiar el último mandamiento, con lo cual terminamos la parte moral del catecismo. Los mandamientos son 10. Hemos estudiado mandamiento por mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a nuestros padres, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. ¿De qué tratan los números 2534 al 2557? Nos hablan del 10º mandamiento. Estamos llegando hoy al final de la parte moral del catecismo. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciar los bienes ajenos. Este mandamiento es, como todos los mandamientos, muy importante porque nos ayuda a tener un corazón limpio. Ya hemos hablado del 9º mandamiento. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Hay que cuidar nuestros pensamientos, nuestros deseos. Todo tiene que ser puro. Nuestra vida debe ser limpia, no sucia. Y también con relación a los bienes materiales, a los bienes del otro, no debemos permitir que se metan deseos malos. ¿En qué pasajes bíblicos está el 10º mandamiento? En Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21. Todo está en la Biblia. Por eso no me cansaré de decirles que tenemos que abrir siempre la Escritura, leer la Biblia, meditar lo que dice la Escritura y sobre todo aplicar en nuestra vida la palabra de Dios. La palabra de Dios nos presenta el 10º mandamiento, está en Éxodo 20:17 y en Deuteronomio 5:21. No se olviden que el Decálogo está en 2 libros de la Biblia, está en el Éxodo y está en el Deuteronomio. ¿Cuál es el fundamento del 10º mandamiento? El orden de los deseos. Hay que poner orden en nuestros deseos. No puedo yo tener un deseo desordenado hacia los bienes materiales. Nosotros creemos en un Dios del orden. Y ese orden tiene que estar en nuestro interior. San Agustín hablaba del ordo amoris. Traduzco, está en latín, ordo amoris, el orden del amor. Primero Dios, luego el prójimo y al final yo. Y también hay un orden en los deseos. No puedo permitir que mis deseos estén desordenados. Ya hemos hablado del tema de la sexualidad. Hay que poner orden en nuestra sexualidad y también hay que poner orden en los deseos hacia los bienes materiales. El 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y del poder. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2552. Hay que poner orden en los deseos. Yo no puedo dejarme arrastrar por ese deseo que tengo de poseer cosas materiales. Todos necesitamos cosas materiales, necesitamos vestirnos, necesitamos comer, necesitamos educarnos. Quienes son padres de familia necesitan medios materiales para educar a sus hijos. Lo que no está bien es que yo me deje arrastrar por ese deseo que tenemos hacia las cosas materiales. El deseo hacia las cosas materiales no es pecado.
necesitamos bienes materiales. El pecado es cuando hay un desorden en esos deseos. Y ese desorden se expresa, por ejemplo, cuando colocamos los bienes materiales, por ejemplo, el dinero por encima de Dios. ¿Qué pecados se cometen contra el noveno mandamiento? Bueno, no es el noveno mandamiento lo que estamos estudiando, es el 10º mandamiento. Ya hemos hablado del noveno mandamiento, que es no consentir pensamientos ni deseos impuros. De eso ya hablamos la vez pasada. Ahora vamos a preguntarnos qué pecados se cometen contra el 10º mandamiento. Tenemos dos pecados, la avaricia y la envidia. La avaricia y la envidia. Todo eso ensucia el corazón. El sábado pasado hablábamos del noveno mandamiento, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Hay que tener nuestros pensamientos limpios, deseos limpios. Y cuando nos dejamos llevar por los actos impuros, por las tentaciones hacia la impureza, todo eso nos ensucia interiormente. También los bienes materiales nos ensucian cuando no ponemos orden. Y hay dos pecados que nos hacen daño y que además hacen daño a los demás, porque todo pecado tiene una influencia negativa en quienes nos rodean. Hay dos pecados que están conectados contra el 10º mandamiento: la avaricia y la envidia. Hay que luchar contra la avaricia, hay que luchar contra la envidia. El avaro acumula bienes materiales sin ton ni son. Acumula. Es incapaz de vivir la solidaridad. Es incapaz de desprenderse de un bien material para ayudar al prójimo. La avaricia hace mucho daño. Y la envidia hace mucho daño. La envidia hace que uno sufra interiormente cuando ve el progreso del otro. Y de la envidia se pasa al odio. Y la envidia nos va destrozando interiormente. Por eso hay que pedirle al Señor la gracia para tener nuestro corazón limpio. Que en nuestro corazón no haya ni avaricia ni envidia. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Catecismo de la Iglesia Católica número 2536. Hermanos, la avaricia hace muchísimo daño. La avaricia me vuelve idólatra del dinero. La avaricia lleva también al odio. ¿Cuántas veces con dolor contemplamos que hermanos de sangre se pelean por una herencia, incluso llegan a matarse? Cuando entra la avaricia y no se erradica del corazón del hombre, ese hombre se vuelve un salvaje. ¿Cuántas personas están dominadas por la avaricia? Piensan que no se van a morir. Todos nos vamos a morir. La avaricia lleva a la corrupción. ¿Cuántos políticos, en vez de preocuparse por el bien común, se preocupan de llenar sus bolsillos con actos inmorales, con la corrupción? Para luchar contra la avaricia hay que pedirle al Señor su gracia de tener un corazón limpio y de darnos cuenta que Él, Cristo, es nuestra riqueza. Cristo es nuestro tesoro. Nada nos vamos a llevar al más allá. Solo nuestra alma, solo nuestra conciencia. Por lo tanto, no caigamos en la avaricia.
Y una manifestación de avaricia es cuando somos tacaños, cuando no somos generosos. Tenemos que ser generosos. Un esposo tiene que ser generoso con su esposa, con sus hijos. Hay que ser generosos, mano abierta. No hay que tener la mano del tacaño más cerrada que mano de trapecista. Tenemos que ser personas generosas. Y la generosidad se comienza a vivir en la casa. Seamos generosos con las personas que están a nuestro lado. La avaricia hace muchísimo daño. Hay hombres que a sus propias esposas las hacen sufrir con el tema económico. No les dan lo que deberían darles, por ejemplo, para hacer el mercado o para los gastos de la casa. Pero sí, esos hombres casados luego son muy generosos en la cantina. Ahí sí son recontra generosos. Eso también es avaricia. Cuando están en el fulbito, pasan al fulbazo y ahí gastan todo el dinero del mundo en cervezas. Pero en la casa, avaros, tacaños, devotos de la Virgen del Puño. Que el Señor nos libre de la avaricia. Y dice el catecismo que el 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja, a la que trataba como una hija, y del rico que a pesar de sus numerosos rebaños envidiaba al primero y acabó por robarle la oveja. La envidia puede conducir a los peores pecados, a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Catecismo de la Iglesia Católica número 2538. La envidia es un pecado grave. La envidia trae odio, rencor, rencillas. Que Jesús nos libre de tener un corazón envidioso. Si tú ves que alguien progresa, alégrate. Si ves que alguien tiene más virtudes que tú, alégrate. La envidia hace mucho daño. Hay que pedir al Señor que nos ayude a no dejar que se meta la envidia. Podemos tener un sentimiento de envidia, pero inmediatamente reaccionamos, nos ponemos a orar, vamos al sagrario, le pedimos a Jesús: Señor, purifica mi corazón de ese veneno, de ese racumín, de ese veneno que es la envidia. No se olviden que el primer envidioso es el diablo. Y fíjense, dentro de la misma iglesia también hay envidia. Hace poco hemos celebrado a San Benito. Seguramente ustedes tienen su medalla de San Benito, que es un sacramental que nos protege contra los ataques del diablo. San Benito era un hombre ejemplar, un hombre espiritual, y algunos monjes le tenían envidia y quisieron envenenarlo. Le pusieron veneno en un líquido y San Benito siempre bendecía todo lo que recibía, bendijo el vaso y ¡pum! Se rompió el vaso. El Señor libró a San Benito de ser envenenado. La envidia se puede meter en todos los ambientes. La envidia es un pecado capital, manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave es un pecado mortal. Catecismo de la Iglesia Católica número 2539. La envidia es un pecado capital. ¿Qué significa pecado capital? Capital viene de caput, en latín cabeza. La envidia es un pecado que hace de cabeza de otros pecados. De la envidia surgen otros pecados. Por ejemplo, el odio.
La calumnia. ¿Cuántas veces escuchamos de gente envidiosa que calumnia al prójimo? Por eso, cuando se desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. Tenemos que confesarnos si la envidia nos está carcomiendo. Hay que luchar, hermanos, contra todo sentimiento de envidia. Dice San Pablo en Filipenses 2:5, debemos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Nuestro corazón tiene que ser como el corazón de Cristo. Hay que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. No dejemos que se meta la envidia. La envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. Catecismo de la Iglesia Católica número 2540. La envidia hace que yo esté triste cuando veo que alguien progresa. La envidia me lleva a estar triste cuando veo que alguien tiene dones que yo no tengo. Pero ¿cómo luchar contra la envidia? Hay que pedir al Señor su gracia. Hay que orar. Reza por esa persona que está progresando para que le vaya mejor. Y reconoce los bienes que Dios te ha dado. Reconoce todos los bienes que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces no reconocemos las bendiciones que recibimos de Dios? Reconoce todo lo que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por los dones que tienes. Y vas a ver cómo el Señor va a purificar tu corazón de todo sentimiento de envidia. La envidia es como el vinagre que se mete en el corazón. Jesús es la miel que llena tu corazón. Alégrate si alguien hace las cosas mejor que tú. Alégrate si alguien tiene un puesto más alto que el tuyo. Alégrate si alguien tiene virtudes que tú no tienes. Imita a esa persona virtuosa. No la envidies. Qué importante es purificar el corazón. Que en nuestro corazón no haya ni avaricia, que en nuestro corazón no haya ni envidia, que en nuestro corazón no haya ningún tipo de sentimiento malo. ¿Cómo combatir la envidia? Con la caridad, con la humildad, con la oración y confiando en la providencia divina. Eso lo dice el Catecismo. Hay que pedir al Señor que nos llene de su amor, porque la envidia es un atentado contra la caridad. El envidioso no ama a quien envidia, lo odia. Le tiene ojeriza. ¿Han entendido esta palabra teológica, ojeriza? Hay que ser humildes. Si esa persona está progresando es porque tiene virtudes que yo no tengo o ha aprovechado oportunidades que yo no he aprovechado. Seamos humildes. Tenemos que ser humildes, que nadie se crea la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola del desierto. Si una persona tiene aspectos de su vida que los ha desarrollado mejor que yo, pues con humildad reconozco que esa persona es mejor en esos aspectos que yo. Seamos humildes. Hay que confiar en la providencia divina. Esa persona tiene sus bienes, yo tengo los míos, yo confío en Dios, Dios me cuida, Dios me ama, Dios a cada uno da dones, Dios a cada uno da bienes. Por eso es importante que estemos muy unidos todos en oración. Es muy importante. Estemos unidos en oración y si vemos que hay envidia en nuestro corazón, hay que luchar contra eso. Tenemos que luchar contra todo tipo de envidia.
No permitamos que se metan sentimientos malos en nuestro corazón. El bautizado combate la envidia mediante la caridad, la humildad y el abandono de la providencia de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 2554. Esto es muy importante, hay que tenerlo presente. El bautizado combate la envidia mediante la caridad, 1, la humildad, 2, y el abandono de la providencia de Dios. Así se combate todo lo que implica la envidia. Pide a Jesús que llene tu corazón de amor, que ames al prójimo. Cuando se ama al prójimo, uno se alegra con el bien del prójimo, con el progreso del prójimo. Pide a Jesús crecer en humildad. Reconoce tu verdad. Reconoce que tienes dones, pero también tienes defectos. Y reconoce con humildad que quien está a tu lado tiene dones que tú no tienes. Y alégrate. Alégrate porque Dios te cuida. Abandónate en la providencia de Dios. Dios te cuida. Dios te ama. Dios te protege. Hoy en el Evangelio Jesús nos dice que nosotros valemos más que los gorriones. Que Dios nos conoce tanto, dice Jesús, que sabe cuántos pelos tenemos en nuestro cabello, incluso si uno es calvo. Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Dios te conoce, Dios te cuida, Dios te acompaña. Dios nunca te deja. Esa es tu alegría. ¿Cómo vencer la avaricia? Viviendo la pobreza evangélica, que consiste en tener como primera riqueza al mismo Jesús. Para vencer la avaricia no hay que hacer cosas raras. Pon a Jesús como tu primer tesoro, como tu primera riqueza. Y de esa manera todo estará en orden. Y darás gloria a Dios con tu billetera. No vas a ser una persona tacaña, sino generosa. Si te dejas transformar por Cristo, si Cristo es tu tesoro, si Cristo es tu riqueza, no serás una persona avara. Porque vas a imitar a Jesús. Dice Hechos 10:38 que Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Jesús pasó haciendo el bien. Tú también pasas haciendo el bien. Y pasas haciendo el bien cuando eres una persona generosa. Abre la mano. Sea una persona generosa, no seas una persona avara. No idolatres el dinero. ¿Cuántas frases ha acuñado la sabiduría popular? Seguramente ustedes saben todas esas frases. Poderoso caballero es don dinero. ¿Con la plata baila él? No. Ahora les voy a dar esta frase que seguramente ustedes también saben. Billetera mata galán. Pero galán con billetera no tiene rival. Esa sí que no la sabía. Billetera mata galán. Pero galán con billetera no tiene rival. Estamos en una sociedad consumista. Pero frente a eso, tenemos que poner el antídoto. Cristo. Mi riqueza es Cristo. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a él respecto a todo y a todos. Y les propone renunciar a todos sus bienes, por él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión le mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén que, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2544. Jesús nos pide ser pobres, aclaro,
La pobreza que pide Jesús es la pobreza evangélica, no es la miseria. No está mal que tú progreses materialmente, no está mal que tengas ahorros, no está mal que en tu casa haya progreso material, eso no está mal. Lo que está mal es que Jesús no esté en el primer lugar de tu vida. Lo que está mal es que Jesús no esté en el primer lugar de tu casa. Eso es lo que está mal. Ponga a Jesús en el primer lugar de tu vida y todo lo demás estará en orden. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres a quienes pertenece ya el reino. Catecismo de la Iglesia Católica número 2546. Aclaro, lo voy a volver a decir, una cosa es la pobreza evangélica, que es una virtud, por la cual yo coloco a Jesús en el primer lugar de mi vida. La pobreza evangélica como virtud me lleva a tener como tesoro, como riqueza, como centro de mi vida a Jesús. Y otra cosa es la miseria. La miseria es un atentado contra la dignidad de la persona humana. Y es una vergüenza que en la sociedad hayan personas que tienen demasiado y otras personas no tienen nada. Si una persona tiene mucho dinero con su trabajo honesto, bendito sea Dios. No hay por qué criticar ni envidiar. Lo que está mal son las desigualdades. Hay personas que todos los días comen a la carta, porque tienen mucho dinero. Pero hay familias donde tienen que jugar a la carta para ver a quién le toca comer. Porque no todos pueden comer. Hay personas que incluso van los fines de semana a descansar a un hotel 5 estrellas. Y hay quienes tienen como hotel todas las estrellas porque tienen como techo el cielo, ya que duermen en los parques. Todo esto es una vergüenza. Que haya gente que no tenga lo necesario para una vida digna. No permitamos que haya tantas desigualdades. Cada uno en su situación concreta tiene que procurar ser una persona justa, ser una persona caritativa, y así todos en la sociedad contribuimos a mejorar las condiciones de vida. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. Mateo 5:3. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2556 que hay que desprenderse de la riqueza para entrar en el cielo. Tenemos que ser personas desprendidas. No estemos aferrados al dinero. Decían los padres de la Iglesia que el dinero mal usado es estiércol del diablo. Hay que tener ese dominio sobre el dinero, ese dominio sobre las cosas materiales. Y cuando tenemos ese dominio sobre el dinero, ese dominio sobre las cosas materiales, porque nuestro corazón está Cristo, usamos el dinero, las cosas materiales, correctamente, y si hay que desprenderse de algo, nos desprendemos de algo para dárselo a quien lo necesita más. Tenemos que ser personas desprendidas. El avaro no es una persona desprendida. El usurero hace mucho daño. El tacaño no es una persona desprendida. Aquí tenemos el resumen. El 10º mandamiento es no codiciar los bienes ajenos. Está en Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21. El fundamento de este mandamiento está en poner orden en los deseos hacia los bienes. Debemos luchar contra la avaricia y la envidia. La clave de todo está en colocar a Jesús en el primer lugar de mi corazón. Eso es lo que han hecho los santos. Hoy recordamos a San Enrique, emperador de Alemania. Vivía rodeado de lujos, pero fue santo porque su corazón lo puso en Cristo. San Enrique, emperador de Alemania, murió el año 1024. Hoy recordamos también a Santa Teresa de los Andes. Era de clase rica, dejó todo para ser religiosa de clausura del monasterio de Carmelitas, chilena.
murió muy jovencita, en el año 1920, a los 20 años. Cada santo ha sido diferente, porque no estamos cortados con la misma tijera. Y bendito sea Dios que somos diferentes, sino que aburrida sería la vida si todos fuésemos iguales. Cada santo ha sido diferente, pero todos los santos han tenido en común que han puesto sus corazones en Cristo. Esa es la clave. San José María decía, enamórate de Cristo y no le dejarás. Enamórate de Cristo. Enamorémonos de Cristo. Y todo lo demás estará en orden. Aquí les dejo para que hagan sus tareas, sus ficheros, busquen Deuteronomio 5:21, Mateo 6:21 y Gálatas 5:24. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Daf. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Daf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás, y en filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio, pedimos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, muchas gracias. Un saludo para la Legión de María. Estamos ya por pasar a la cuarta y última parte del catecismo. Bendito sea Dios, hoy hemos terminado ya la tercera parte del catecismo. No se olviden que el catecismo tiene 4 partes: el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Dios mediante, continuamos con la oración cristiana. El próximo sábado no vamos a tener clase porque tengo que dar una charla a ODEC Ica. No me voy a ir a Ica, sino que va a ser virtual, y por eso el otro sábado les dejo tiempo libre para que se relajen sanamente, y luego ya continuamos el subsiguiente sábado. Así que el otro sábado no vamos a tener clase, y ya continuamos con la cuarta parte del catecismo. Ya estamos entrando en la recta final. Ustedes se acordarán que hace ya más de 2 años empezamos a explicar el catecismo número por número, y ahora estamos ya entrando a la recta final, que es la parte de la oración cristiana. Así que ánimo, hagan sus ficheros, repasen todo lo que han escuchado, y nos veremos este sábado que viene, no, sino el siguiente todavía. Que Dios Todopoderoso les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Rezo por ustedes. Bonito sábado. Ánimo en Jesús, José y María.